Gloria sea al Señor. Así que vamos, mis hermanos, a Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 10. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cristo vive. Gálatas capítulo 1. Cuando lo tenga me lo indica con un amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuándo estamos gozosos, mis hermanos? Amén. El Señor se ha movido de una manera especial. Amén. Pero también depende de uno. Amén. De cómo uno lo deje entrar a la vida, ¿verdad? Y al corazón y a la mente de uno. Así que el Señor se mueve en medio de la alabanza. Alabado sea su nombre. Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 10. Lo vamos a estar leyendo alternadamente. Amén. Y al final nos unimos todos. Amén. Si pueden ayudar, ¿verdad? Mis hermanos que no tienen Biblia, gloria a Dios, que nos vayan siguiendo también. Alabado sea el Señor. Gálatas 1, del 1 al 10. Amén. Gloria sea al Señor. Santo y digno es su nombre. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Gálatas 1, 1 al 10. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Todos juntos. Pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Somos siervos del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a pedirle al Señor que nos ministre. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú eres el Rey de gloria, Dios Todopoderoso. Pedimos, Señor, bendícenos con tus ricas bendiciones. Con tu presencia, Espíritu Santo, la dejamos fluir. Dejamos que tú obres, Señor, a través de tu palabra. Ministranos, Señor, y enséñanos. Que pongamos por obra esta palabra, mi Dios. Y tú nos ayudes a entenderla, porque es necesario, mi Dios, que tú nos ayudes. Que tú, mi Dios, nos des, amado Dios, la ayuda necesaria. Te agradamos, Señor, te bendecimos. Ponemos todo en tus manos, Señor. Alabado sea tu nombre. Te pedimos, Dios mío, bendícenos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? El tema de esta tarde es Cristo, el centro de mi vida. Amén. Dígalo conmigo. Cristo, el centro de mi vida. Gloria sea al Señor. Y sabemos, mis hermanos, que la epístola a los Gálatas, nosotros al leerla nos podemos dar cuenta en cierta manera y rápidamente de la decepción y de la urgencia, de la preocupación y del amor del apóstol Pablo a aquellos creyentes, ¿verdad?, de Galacia. Y es un gran sentimiento que el apóstol Pablo se expresa a esa iglesia, porque Pablo, ¿verdad?, ha escuchado que ellos se han apartado del evangelio de la verdad. Se conoce que aquellos cristianos de aquella región en aquel tiempo de la historia eran conocidos con una actitud y una forma de ser que era más o menos inestable, porque ellos tenían una actitud de guerra y también de valentía también. Ellos entonces, nosotros podemos ver que ellos eran de un carácter fuerte.
de un carácter, ¿verdad?, que no le temían a nadie. En cierta manera nosotros nos acordamos, ¿verdad?, de las regiones de las que nosotros venimos. A veces las personas, ¿verdad?, que son del pueblo ya son fuertes también de carácter, ¿verdad? Y a veces nos hablan también de una, ¿verdad?, manera fuerte de carácter. Así, de esa manera eran estos creyentes de Galacia. Y vemos que el apóstol Pablo les dice, ¿verdad?, también con palabras fuertes, ¿por qué se han apartado del Evangelio? Amén. Claramente podemos ver y solamente imaginarnos a través de lo que nosotros leemos de la palabra del Señor, el arduo trabajo que el apóstol Pablo tuvo que obrar en esta iglesia, con estos creyentes, con la iglesia que apenas él había fundado. Y nosotros vemos que estas personas, aunque verdad eran de carácter fuerte, Dios las amó. Amén. Dios también vio por ellas y envió a este apóstol Pablo, ¿verdad?, que llevó el Evangelio a sus vidas. Amén. Las buenas nuevas de salvación. Porque a veces nosotros nos ponemos, ¿verdad?, a pensar y reflexionamos. A veces somos de aquellos que tienen un carácter de que no, yo creo que esa persona, ¿verdad?, se vaya a arrepentir. No creo que esa persona, ¿verdad?, vaya a recibir el Evangelio. ¿Qué sabemos nosotros? El Señor ve por ellos, el Señor los ama y el Señor nos ha puesto, mis hermanos, para nosotros poder predicarles de la palabra del Señor. Amén. Y vemos que el Evangelio, así como ellos eran duros y nosotros vemos personas duras y fuertes en nuestros días, el Evangelio llegó a sus vidas y el Evangelio tiene que llegar a las vidas de aquellos que también son de esa manera. Amén. Vemos, mis hermanos, que el apóstol funda una iglesia en aquella región que se conocía, ¿verdad?, esa gente como con carácter de guerra, fuerte, ¿verdad?, y enérgico también. Podemos decir también, ¿verdad?, que ellos estaban en cierta manera listos para la batalla. Listos para cuando alguien dijera, ¿verdad?, tenemos guerra, vamos a pelear. Gloria a Dios. Entonces vemos nosotros esto, ¿verdad?, en la vida y el carácter de estos creyentes de aquella región. Pero Dios manda el apóstol Pablo. ¿Usted conoce al apóstol Pablo? ¿Verdad? Si usted no lo conoce, ¿verdad?, léase el libro de los Hechos, ¿verdad? Ahí habla muy bien acerca de quién es el apóstol Pablo. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de él, porque él fue el que fue y le predicó y fundó esa iglesia. Amén. Entonces vemos que Dios, mis hermanos, manda al apóstol Pablo, un hombre transformado por Dios, impactado por la revelación de Jesucristo en su vida. Nosotros recordamos el apóstol Pablo también era de un carácter similar. Él perseguía a la iglesia. Él le daba muerte a aquellos que profesaban a Jesús como el Cristo venidero, el Mesías que iba a venir. Él le daba muerte a aquellos cristianos que profesaban esa fe. Y cuando se encuentra, mis hermanos, ahí en Hechos 26, 9 al 11, vaya buscándolo. Hechos 26, 9 al 11. Pero ahí vamos a ver, mis hermanos, que Pablo se encuentra ante el rey Agripa. Un rey que también quería escuchar, ¿verdad?, de lo que tenía que decir este hombre. Porque se estaba defendiendo en contra de las acusaciones de los judíos y le quería dar muerte también. Gloria sea al Señor. Y nosotros vemos, mis hermanos, al apóstol Pablo en esa situación. Él se encuentra ante el rey Agripa. Dice la palabra del Señor, Hechos 26, 9 al 11. Pablo ya dando su testimonio ante el rey, ¿verdad?, dando su palabra también de cómo él había sido, ¿verdad?, encontrado por el Señor. Él dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, y encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí en las ciudades extranjeras. Hasta allá él los fue a perseguir a los cristianos. Claramente el apóstol Pablo no esconde nada de lo que él fue antes. Él dice, yo fui perseguidor de la iglesia. Yo enfurecido forcé a las personas a blasfemar el nombre del Señor. Pero ahora él se encuentra, mis hermanos, en una situación en la que se le está demandando su testimonio. Y él, firme en lo que ahora Dios le ha hecho, él no le da vergüenza de lo que hizo anteriormente, con tal de que él le diera la honra y gloria al Señor. Amén.
El apóstol Pablo no esconde nada de sí mismo ante esta persona, ¿verdad? Rey Agripa, que también conocía de la palabra del Señor, conocía de las leyes judías. Y no, ¿verdad?, escondió el apóstol nada de sí mismo para quedar bien ante él, sino que claramente él dijo, no, yo fui esto, pero ahora el Señor me ha llamado. Y la verdad, mis hermanos, es que Dios tiene que ser glorificado en nuestra vida. El Señor tiene que ser exaltado a través, ¿verdad?, de nuestro testimonio en esta tierra. La gente necesita escuchar de la palabra del Señor. Pero también se requiere, mis hermanos, mostrar quién es Cristo. Si Cristo verdaderamente está en mí, tengo que mostrar el amor y la compasión hacia aquellos que aún no conocen del Señor. Tengo que predicar la palabra del Señor, tengo que ser ejemplo. Amén. Y esto sucede, mis hermanos, cuando Dios extiende su mano poderosa sobre nosotros. Amén. Y nos saca de aquellas tinieblas en las que estábamos y nos hace entender esa vida mala, vana que estábamos llevando. Esa es una obra, mis hermanos, que solamente Dios la puede hacer. Yo no puedo convencerlo a usted de la vida que está llevando. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede convencerlo a usted y dejarle ver que el camino que a veces nosotros tomamos como hombres nos está desviando del Señor, de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros vengamos a Él a través de Jesucristo. Amén. Es el Espíritu Santo el que nos hace ver si estamos llevando una vida de pecado y de maldad. Es el Espíritu Santo también el que nos hace sentir y ver si estamos llevando una vida religiosa o solamente profesando que soy cristiano y verdaderamente no hay ningún cambio en mi vida. Vemos que es Dios, mis hermanos, el que nos rescata. Y nos rescata para nosotros poderle conocerle. Él extiende su mano y nos saca de ese lodo cenagoso del cual nosotros, ¿verdad?, nos encontrábamos. El Señor es grande. Amén. Pablo, mis hermanos, él fue un hombre transformado por Dios. Y él sigue diciendo ahí en su testimonio, en el mismo, ¿verdad?, capítulo de Hechos 26. Ahora vamos a leer el versículo 12 al 18. Gloria sea al Señor. Para que usted vea que Dios verdaderamente lo tocó y lo transformó. Dice él, ¿verdad?, versículo 12, capítulo 26 de Hechos. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para poner por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gloria sea al Señor. Dios lo tomó de una manera especial, mis hermanos. Solamente Dios pudo hacer una obra en ese hombre. Usted considera lo que él hizo antes. Él perseguía al cristianismo. Él daba su voto para que murieran los primeros cristianos de la iglesia. Él perseguía. Él estaba a favor de cesar la proclamación de que Cristo Jesús es el Mesías. Entonces, claramente, solamente Dios, mis hermanos, puede transformar la vida del hombre. Un impacto, ¿verdad?, y un encuentro con Dios es lo único que puede transformarnos, mis hermanos. Entonces, claramente, vemos a un Pablo, ¿verdad?, un Saulo, un carácter fuerte, celoso. Ahora iba a ser, ¿verdad?, un instrumento en las manos de Dios, para que aquellos que todavía no alcanzaron a escuchar del Evangelio y que necesitaban del Evangelio, escucharan acerca de Jesucristo y recibieran ahora ellos, ¿verdad?, el perdón de sus pecados. Amén. Y vemos, mis hermanos, que ese es el Evangelio que nosotros tenemos que estar predicando. Aquellos que todavía necesitan conocer de Dios. Tenemos nosotros que tener un encuentro con Dios.
Y si nosotros lo pedimos, el Señor nos los va a dar. Porque este evangelio, mis hermanos, no es de hombres, no es dado por hombres, ni para agradar al ojo, ni nada de eso, mis hermanos. Es para adorar al Señor Dios Todopoderoso, que tiene que recibir la honra y gloria y alabanza, amén, de su creación. Alabado sea el Señor. Tenemos que entender, mis hermanos, también, como creyentes, lo verdadero y lo real que es la amenaza del enemigo. Vimos claramente ahí, ¿verdad?, en ese pasaje, que pasen de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Claramente, mis hermanos, el enemigo es una amenaza en contra de la iglesia, en contra de Cristo, en contra de todo lo que Dios ha establecido, ¿verdad?, en este mundo. Nosotros vemos aún lo que Dios estableció a su pueblo de Israel. Dios no lo ha olvidado, Dios tiene cuidado de él porque tiene un plan y propósito específico con él en los últimos tiempos. Y usted ve tanto ataque todavía también a ellos, de parte de las otras naciones, ¿verdad?, que se teme, ¿verdad?, que se desate una tercera guerra mundial. No sabemos qué pueda pasar, pero nosotros sabemos que en Cristo Jesús Él nos va a dar las fuerzas para seguir adelante. Amén. Nosotros vemos que el enemigo verdaderamente es real. Usted no se imagine, mis hermanos, que Satanás está por ahí, ¿verdad?, que no me está viendo, él no le importa mi vida. Sí le importa su vida a Satanás también. Satanás quiere sacarlo del evangelio que usted ha escuchado. Quiere sacarlo de la fe, quiere sacarlo de las promesas, esperanzas, ¿verdad?, y beneficios que hemos recibido del Señor. Satanás está ahí verdaderamente y usando todo lo que Él tiene disponible para sacarnos, ¿verdad?, del camino de la verdad. Y los ataques, reconocemos, mis hermanos, esos ataques vienen constantemente y a través de muchas maneras, a través de muchas cosas. Vienen ataques del enemigo, los cuales, mis hermanos, es nuestra responsabilidad como creyentes detectarlos y tratar con ellos, ¿verdad? Y sabemos también que tiene que ser con el poder y bajo el poder del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos nosotros que detectar eso, mis hermanos, y vencer, ¿verdad? Y de igual manera nosotros pedirle al Señor, pedirle: Dios, esta es la batalla, ¿verdad?, en la cual tú me has metido. Yo sé que tú me das la victoria. Amén. Porque el Señor nos la da, mis hermanos. Pero Dios quiere que nosotros nos estemos envueltos y nosotros podamos ver todo esto que está aconteciendo en cuanto a la guerra espiritual. Y no seamos, ¿verdad?, en cierta manera incrédulos, ¿verdad?, o ignorantes a esa verdad. Porque esa es una verdad muy real. Amén. Muchos de nosotros pensamos que los ataques vienen mayormente del mundo, ¿verdad? Nosotros sabemos que el mundo, ¿verdad?, nosotros no tenemos que ser amigos de él, porque si no, voluntariamente nos estamos constituyendo enemigos de Dios. Y sabemos claramente los ataques vienen también del mundo, pero no solamente vienen del mundo, ¿verdad? Nosotros sabemos, mis hermanos, que nosotros nos tenemos que dejar, ¿verdad?, y de abstenernos a las cosas que el mundo promueve, esas cosas pecaminosas, a la vida de vanidad que verdaderamente no tiene ningún fruto. Porque sin Dios, mis hermanos, verdaderamente no hay un sentido en la vida. Usted se pone a pensar: ok, no hay Dios, ¿qué de mi vida? Es vana, solamente voy a vivir. Como dice la palabra del Señor, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces ese sería el propósito de la vida, pero no es así, mis hermanos. Jesucristo entró en la historia. Dios, antes de Cristo también, Él ha usado a profetas, a hombres, para que conozcan de Dios. Y usó la nación de Israel para traer ese Mesías, para nosotros conocer el plan de Dios que Él ha hecho, ¿verdad?, desde todo el tiempo que el hombre ha estado en esta tierra. Amén. El Señor es grande y el Señor quiere que nosotros sepamos que Él está obrando, ¿verdad?, y Él está haciendo una obra poderosa para nosotros poder, ¿verdad?, conocerle. Amén. Entonces nosotros, mis hermanos, no tenemos que dejarnos llevar, ¿verdad?, por el mundo. Eso ya lo sabemos. Eso es claro. El mundo no tiene que ser parte de mi vida como cristiano. El mundo se quedó afuera. Amén. Eso es claro para todos y cada uno de nosotros. Pero también tenemos que reconocer, mis hermanos, que necesitamos de Dios para poder dejar esa vida que estábamos llevando. Amén. Vamos allá a Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18. Alabado sea el Señor.
Gálatas 5, 16 al 18. Y es un deber, mis hermanos, que de nosotros tiene que salir por amor a Dios, de ya dejar esa vida. Amén. Gálatas 5, 16 al 18 dice la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No estamos, mis hermanos, bajo la ley que revela el pecado en nosotros. Estamos bajo el Espíritu que nos da el poder para nosotros poder abstenernos de todas esas cosas que van en rebeldía y en contra de la palabra del Señor. El Señor, mis hermanos, al final de los tiempos, Él es el que va a hacer, ¿verdad?, división entre el trigo y la cizaña. ¿El trigo dónde lo va a poner? En su granero. ¿Y qué va a hacer de la paja y de la cizaña? Será echada a fuego, mis hermanos. Dios es real, nosotros esperamos su venida, esperamos la segunda venida de Cristo. Nosotros, la iglesia, esperamos el rapto, amén, en el cual Dios nos va a sacar antes de que esos 7 años, ¿verdad?, de gran tribulación van a acontecer en este mundo. Usted no se quiere quedar ahí, mi hermano. Usted siga en el camino del Señor, que el Señor nos promete mantenernos en Él si nosotros nos mantenemos en Él. Entonces tiene que haber también una decisión que yo tengo que tomar. Yo soy del Señor, yo voy a seguir todo lo que el Señor me indique hacer. Amén. Y Dios promete guardarme. Dios promete, ¿verdad?, darme de su influencia más y más para yo poder resistir en el momento de prueba. Amén. Vemos que verdaderamente, mis hermanos, es una búsqueda, una influencia de Dios en mi vida. Eso es lo que es el cristiano hoy, ¿verdad? Mediante la guianza del Espíritu Santo, es una influencia de Dios mismo en mi ser, dentro de mí, para yo poder seguir adelante. Amén. El Señor tiene, ¿verdad?, cosas grandes para nosotros, pero tenemos nosotros que mantenernos en esa fe verdadera. Una convicción verdadera, ¿verdad? Un sentimiento verdadero y real de que necesito de Dios, necesito del Señor. Amén. Porque necesitamos de Él, mis hermanos. Y ahí en Hebreos 11:6 nos dice una verdad muy importante que tiene que quedar grabada, mis hermanos, en nuestra mente. Dice la palabra del Señor, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Claro, mis hermanos, nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que creer que le hay. Ahí está la decisión de cada hombre, de cada persona, de cada mujer, de decidir: yo creo en Dios, Señor, revélate a mi vida. Amén. ¿Quiere usted agradar a Dios? Tienes que negarte a ti mismo. ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que dejar esas ideas que tienes acerca de Dios y ponerte a leer la palabra del Señor. Es la única manera que nosotros vamos a conocer de Dios. Porque el mundo, mis hermanos, tiene su Dios. Y ese Dios acepta a los que se rebelan en contra de la palabra del Señor. Acepta a los que se echan varón con varón y mujer con mujer. Ese es el Dios del mundo. Nuestro Dios es un Dios santo, mis hermanos. Y esas ideas que nosotros tenemos acerca de Dios tienen que ser echadas a un lado y ser renovadas por la palabra del Señor. Es la única manera en la cual nosotros vamos a poder conocer de Dios. De igual manera, mis hermanos, esas pasiones desordenadas que queremos mezclar con la palabra de Dios, eso no cabe en la vida de un cristiano. No nos tenemos que engañar diciendo: no, es que Dios, ¿verdad?, me va a perdonar de esto. ¿Para qué uno se quiere meter ahí? Uno puede morir instantáneamente en pecado. El Señor no quiere eso, mis hermanos. El Señor nos quiere dar una vida de libertad en adoración hacia Él. La vida del cristiano, mis hermanos, no es religiosa. Si usted piensa que es religiosa, ¿verdad?, estamos mal. La vida con el Señor es una vida de libertad, de adoración a Él. Y Él nos da de sí para nosotros poder seguir adorando y glorificando su nombre. ¿Quieres tener un encuentro con Dios? Tienes que venir a Él humillado.
Humillado porque, humillado, mis hermanos, es decir, no, yo no sé nada. Yo vengo a la presencia del Señor para que Él me muestre quién es Él. Amén. Recordamos la vida de Job. Un hombre que, ¿verdad?, hacía holocaustos, hacía ofrendas para Dios, para que Él cubriera, ¿verdad?, y bendijera a su familia. Y él tuvo que pasar por una necesidad tan grande, una prueba tan grande, mis hermanos, que él al final, ¿verdad?, de esos escritos de Job, él dice: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ustedes quieren conocer de Dios, ustedes tienen que negarse, ustedes tienen que dejar de pensar, creo que así es Dios, ¿no? Y ver verdaderamente quién es Dios. Él es un Dios de misericordias que si queremos acercarnos a Él, tenemos que creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Porque buscar al Señor, mis hermanos, y servirle no es de todos. Y aparte de eso es una bendición. Cuando usted conoce del Señor, aunque usted esté en pruebas, usted tiene el gozo, tiene la confianza de que el Señor le va a proveer y le va a dar. Amén. Porque ese es el Señor. Queremos tener un encuentro con Él, necesitamos venir a Él, ¿verdad?, humillados, reconociendo esa necesidad de Él. Amén. Tenemos que creer que le hay. Amén. Usted conoce, ¿verdad?, de Dios. Usted viene a su presencia conociendo que Él verdaderamente lo está escuchando. Y cuando Dios ve en su corazón que usted lo está haciendo, ¿verdad?, de corazón, sinceramente, con un corazón contrito y humillado, Dios se le va a revelar a su vida. Pero no es hasta que usted llegue a ese punto. Si queremos estar de religiosos y espirituales, mis hermanos, usted puede ir a otras iglesias, mega iglesias, ahí sí, se le va a satisfacer ese deseo de usted. Pero usted quiere conocer al Dios Todopoderoso. Usted viene creyéndole y humillado de corazón, buscando su rostro. Amén. Gloria sea su nombre. Santo es el Señor. Es de suma importancia, mis hermanos, reconocer que la Biblia no dice que para conocer al Señor tenemos que hacer y obrar. Si no dice la Biblia. ¿Qué nos dice, verdad? Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. No encontramos para nada una indicación que diga, para tú conocer a Dios tienes que hacer obras. No encontramos ninguna indicación de que nosotros tenemos que hacer algo para Dios, para nosotros poderle conocer. Lo que tenemos que hacer es humillarnos para poder recibir del Señor. Las otras religiones, mis hermanos, que se oponen al Evangelio de Jesucristo, son religiones que usted primeramente tiene que hacer obras para poderse acercar a Dios y a ver si se acerca a Dios. Pero primeramente tiene que hacer. Con Cristo, mis hermanos, a través de Él, que es la puerta, uno viene al Señor a recibir. Amén. Pero sí tenemos que negarnos, tenemos que venir al Señor humillados, amén, de corazón, para poderle conocer, que tengamos un encuentro verdadero con Él. Creer en el Evangelio, mis hermanos, y mantenerse en el Evangelio es lo principal y lo primordial del cristiano. Ya conocemos de Dios, conocimos de Él, queremos un encuentro con Él. Manténgase en el Evangelio, amén. Manténgase en la palabra del Señor. Él es galardonador de los que le buscan. Puede ser que usted ahorita no sienta nada, ¿verdad? O sienta que el Señor no se le ha revelado. Usted continúe, pero búsquelo de corazón, con fervor, y Dios se le va a revelar. Porque Dios así hizo con todos y cada uno de nosotros. Yo les comentaba a ustedes mi testimonio. Yo, aunque nací en una iglesia cristiana, mis papás ya, ¿verdad?, eran cristianos. Pastorearon también en México, ¿verdad?, un cierto tiempo. Pero a pesar de eso, mis hermanos, yo tuve que, ¿verdad?, darle mi vida al Señor. Yo me tuve que arrepentir de corazón y decirle: Señor, ven a mi vida, y dejar que Él se me revelara y tocara mi corazón. Todos tenemos que venir ante la presencia de Dios negándonos a nosotros mismos y dejando que Él verdaderamente toque y transforme y cambie todo lo que no es correcto y agradable ante su presencia. Amén. Todo aquello, mis hermanos, que te quiera apartar del camino de la verdad, que es Cristo Jesús, todo eso es falso.
Todas esas religiones y doctrinas, enseñanzas falsas que quieran apartarnos de Jesús, ¿verdad? Son falsas, mis hermanos. Y tienen un fin de corromper. Tienen un fin de que las personas se pierdan y vivir una vida vana y sin propósito. Una vida de obras, no de adoración al Señor. Porque tenemos, ¿verdad?, a muchas religiones allá afuera, aún en el cristianismo, que se requieren hacer muchas e infinidad de obras para tú poder alcanzar el favor de Dios. Pero todo eso, mis hermanos, corrompe. Todo eso verdaderamente, ¿verdad?, es una mancha en la vida del hombre, porque sabemos que solamente la obra la puede hacer el Señor, no mis obras. Amén. No las obras de nadie, solamente, ¿verdad?, lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario, y nosotros lo aceptamos. Amén. El Evangelio, mis hermanos, son las buenas nuevas de salvación, basados en la persona, obra, ministerio del Señor Jesús. Amén. Ese es el Evangelio. El Evangelio sí incluye mi salvación, pero no es solamente la salvación. Es de aquel que me dio la salvación. Es de Jesucristo, de lo que Él vino a hacer, de las profecías cumplidas en Él y de lo que Él obra ahora en el tiempo de gracia. Amén. Que es a través de Él que yo soy salvo. Amén. Y sabemos, mis hermanos, que el deseo de Dios para el hombre y la mujer, para con la humanidad, es que sea salva la humanidad. Ese es el deseo de Dios. Que el alma, ¿verdad?, no se pierda, sino que esté, ¿verdad?, gozándose en la presencia del Señor. Y muchos, mis hermanos, sean ustedes o sean personas de allá afuera del mundo, pudieran decir, bueno, pero ¿por qué Dios no simplemente, ¿verdad?, salva a todos? ¿Verdad? ¿Por qué Dios no simplemente, ¿verdad?, hace un mundo donde todos puedan estar? Pero lo que nosotros tenemos que entender, mis hermanos, es la realidad en la cual nosotros vivimos. Dios nos hizo con libre albedrío. Amén. Dígalo conmigo. Nos hizo con libre albedrío, con libertad de elegir, ¿verdad? Nosotros escoger si seguirle o rechazarle. Dios nos hizo con ese libre albedrío. Nadie lo forza aquí a usted. Usted sí escucha a hermanos que le dicen, hermano, ¿verdad?, no ha venido, ¿verdad?, véngase a la iglesia. Usted escucha, ¿verdad?, impulso de los cristianos, de los demás hermanos. Usted sí puede recibir eso, pero nadie lo está obligando de la oreja o con una soga en el cuello a venir a la casa del Señor. Y eso, mis hermanos, para que usted vea que el Señor tiene misericordia y Él quiere que usted le dé al Señor, ¿verdad?, de corazón, servicio a su nombre. Amén. Vivimos en esta realidad, mis hermanos. Podemos escoger servirle y conocerle, o podemos elegir rechazarle y rebelarnos. Y sabemos que en estas dos cosas que nosotros decidamos, si servirle o rechazarle, cada una de ellas tiene un fin y una recompensa. El fin de seguir al Señor es, ¿verdad?, nosotros tener una vida eterna. Rechazar a Dios es no estar donde Él está. Y donde Él no está, mis hermanos, es caos, es el infierno, es el lago de fuego. Amén. Gloria sea al Señor. El verdadero amor, mis hermanos, no es forzado, no es manipulado, es dado y expresado voluntariamente en obediencia al Señor. Como nosotros adoramos al Señor, ¿verdad?, cuando estamos cantando alabanzas, le adoramos, ¿verdad?, voluntariamente, queremos adorar al Señor. Porque al nosotros darle, recibimos de Él. Gloria sea su nombre. Amén. Porque cuando nosotros adoramos, recibimos del Señor. Este caminar, mis hermanos, con Cristo es en amor hacia Él. Es en una comunión al Señor. Usted, ¿verdad?, puede involucrarse, ¿verdad?, y ser influenciado aquí por la iglesia, por cada hermano. Pero últimamente, usted, ¿verdad?, va a entender que es su relación con Cristo. Usted quiere conocer a Dios, métase, ¿verdad?, en una hora de oración. Señor, quiero sentir tu presencia. Señor, revélate a mi vida. Y Dios lo va a hacer. Pero Dios tiene que ver el deseo de uno. Tiene que ver las ganas que uno tiene, ¿verdad?, de buscarle. Amén. Es una comunión con el Señor. No es simplemente como otras religiones dar, ¿verdad?, y ofrecer y hacer y obrar para la deidad que se cree. Porque usted tiene que hacer muchas cosas si es que adora a otro Dios. Y a ver si le escucha ese Dios. Gloria sea su nombre. Amén.
Y vemos, mis hermanos, que en esas otras religiones, la deidad, ¿verdad? En lo que ellos creen, constantemente tienen que estar recibiendo esa deidad de parte del hombre. Que dé esto para la deidad, que dé lo otro para la deidad. A nosotros se nos dice la palabra del Señor: dad por gracia lo que por gracia hemos recibido. Usted recibe primero. Amén. Usted no hace al revés como aquellas religiones. Usted recibe primero de Dios. Amén. Porque por gracia hemos recibido. Amén. El Señor es grande. Gloria sea su nombre. Para con Dios, mis hermanos, es también recibir ese amor, esa gracia de parte de Él. Él nos da de su gracia, mis hermanos, en todo lo que nosotros hacemos. Sea en el trabajo, sea en la casa, sea aquí en la iglesia, en todos lados. El Señor nos da de su gracia, nos da de su amor, nos da de su perdón. Cuando estamos débiles, Él nos da de sus fuerzas para poder seguir y levantarnos en su nombre. Amén. Pero todos recibimos de Él, mis hermanos. Todos recibimos del Señor. Entonces, ¿cómo no adorarlo? ¿Cómo no glorificarlo? Y es una armonía, mis hermanos, una adoración, una comunión con el Señor, para ser guiados, transformados y mantenidos en el Señor. Amén. El Señor nos mantiene. El Señor nos sostiene. Si usted piensa que es por sus propias fuerzas, nos dice la palabra del Señor: el que esté firme, o el que sienta que está firme, mire que no caiga. Porque todos dependemos del Señor. Usted deja de depender del Señor, ahí comienza su caída. Porque es el Señor el que nos sostiene. Amén. Aquí tengo una pregunta, mis hermanos. ¿Existe la posibilidad de un creyente ser desviado del camino? ¿Existe la posibilidad de un creyente ser desviado del camino? De acuerdo a la epístola de Gálatas, sí. Puede ser que unos hayan creído, ¿verdad?, pero verdaderamente no han sido transformados por el Señor. La palabra del Señor, ¿verdad?, hablando acerca de la Trinidad, ¿verdad?, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, que tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Uno puede ser creyente, mis hermanos, pero uno tiene que llegar, ¿verdad?, a ser hijo de Dios. Usted puede ser influenciado por la palabra del Señor y creer, pero si usted no se mantiene en el Señor, usted puede ser desviado por cualquier cosa que pueda venir a su vida. Así que es del Señor, mis hermanos. Usted siga buscando del Señor. Usted siga buscando su rostro. Amén. Porque el Señor, mis hermanos, nos dice claramente en su palabra y nos advierte que hay doctrinas falsas, hay creencias falsas que no solamente vienen del mundo, sino también vienen desde dentro de la iglesia para querer desviarnos del Evangelio. Esa fue, mis hermanos, la preocupación del apóstol Pablo cuando les escribió a los Gálatas. Tan rápido habían caído del Evangelio de la gracia, ahora tratando de hacer obras para acercarse o ser más, ¿verdad?, espirituales hacia Dios. Vemos que dentro de la iglesia, mis hermanos, esas cosas son sutiles, que comienzan a socavar la vida cristiana. Usted, cuando recibió al Señor, usted recibió una vida llena de gozo, llena de paz, una, ¿verdad?, armonía con Dios. Pero vienen otras religiones falsas a socavar esa vida que usted estaba llevando, y como que ya cambia el sentir. Usted siente, no, yo tengo que hacer esto, si no el Señor, ¿verdad?, me va a mandar al infierno. Así se empieza a sentir uno, mis hermanos. Mientras que no es así. Al Señor primeramente se le busca, así Él nos demanda hacer ciertas cosas, que es primeramente predicar el Evangelio, hacer discípulos y bautizar, ¿verdad?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es primeramente una relación con Él. Cuando las cosas se voltean, mis hermanos, se vuelven amargas. Se vuelve, ¿verdad?, algo que no es lo que Dios quiere hacer y obrar en la vida del hombre. Gloria sea al Señor. Vamos a Mateo 15, 7 al 9 rápidamente. Donde el Señor Jesús, mis hermanos, lo encontramos reprendiendo a los judíos por haber hecho de opiniones, de maneras de hacer las cosas, como cosas que fueran de la palabra y de la boca de Dios. Mateo 15, 7 al 9.
Dice la palabra del Señor, Mateo 15, 7 al 9. Jesús hablando dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto le aconteció al pueblo judío, al pueblo que profesaba la palabra del Señor y tener la ley, ¿verdad? Y palabras de Dios. A la iglesia, mis hermanos, la misma amenaza continúa. A veces ponemos cosas que ni siquiera son de la palabra del Señor para tratar, ¿verdad?, de someter a otros, y el evangelio se vuelve un evangelio, ¿verdad?, agrio, donde no se siente a veces el sentir ni el mover del Señor, ¿verdad?, sea de la manera que sea, como que se siente un ambiente opresivo. Pero nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que primeramente tenemos que tener un encuentro con el Señor. Amén. Un encuentro con Dios, y tenemos que leer su palabra. Porque si no, nos vamos a dejar llevar y desviar por cualquier cosita nueva que nosotros según pensemos que conocemos. Y ahí dejamos el evangelio. Dejamos la obra que Dios comenzó en nosotros. Entonces, claramente, mis hermanos, el Señor nos está hablando. Amén. El evangelio, mis hermanos, es para salvación y se trata acerca del Señor Jesús. Es también para corrección, pero es una obra que hace Dios a través de su palabra. Amén. Y también de enseñanza, para enseñarnos acerca de la vida nueva que recibimos en Cristo Jesús. En la iglesia de Galacia, mis hermanos, aquellos gálatas, el problema, mis hermanos, era que habían llegado nuevos maestros a enseñarles otras cosas, que no eran el evangelio, sino que se basaban conforme a la ley mosaica, a la ley judía, y que Pablo, decían ellos, era también un mentiroso, que les había dicho las cosas incorrectas. Y nosotros, mis hermanos, vemos y podemos decir que a sus oídos las palabras de estos maestros falsos, a ellos, ¿verdad?, se escuchaban bien, se escuchaban agradables esas palabras, se escuchaban religiosas. No, sí, ¿verdad?, si yo hago esto me voy a acercar más a Dios, en cierta manera, ¿verdad?, y en otras palabras. Y en cierta manera podemos ver que se sostenía en sus mentes: tengo que hacer para poder recibir. Gálatas 1, 6 al 7 dice, el apóstol Pablo hablando: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo claramente expresa su desaliento. No, ustedes comenzaron bien con el evangelio, ahora van a seguir por las obras. Van a seguir, ¿verdad?, por aquello que ustedes piensan que los va a acercar más a Dios. Pablo se decepcionó de que se dejaran llevar tan rápidamente. Y nosotros vemos, mis hermanos, que, ¿verdad?, la voluntad del Espíritu ahí está, pero la carne es débil. La carne quiere hacer, la carne quiere obrar, la carne quiere expresarse, pero la carne no tiene cabida para nosotros poderle agradar a Dios. En dado caso, mis hermanos, nosotros tenemos que someter a la carne a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través del ayuno, a través, ¿verdad?, cuando venimos a las vigilias de la noche, escuchar más de la palabra del Señor. Así se somete la carne, para nosotros no dejarnos llevar por cualquier cosa, ¿verdad?, tipo de pensamiento o de doctrina que hay afuera en el mundo que nos pueda desviar del Señor. Es venir a los pies de Cristo. Amén. Gloria sea su nombre. Entonces el apóstol Pablo, vemos cómo él expresa, mis hermanos, ese desaliento. La salvación, mis hermanos, la gracia y las bendiciones no son por obras. Usted sabe, usted ha recibido al Señor por gracia. Usted ha recibido de Dios sin usted hacer nada, sino venir con un corazón contrito y humillado ante su presencia, reconociendo que Él todo lo puede, que no soy yo, es Él el que puede hacer esa obra en mi vida. Usted lo sabe, mi hermano. Entonces no tenga en su mente una mentalidad de que tengo que hacer para yo poder alcanzar más de Dios. Uno alcanza primeramente en oración y en búsqueda, recibe más de Dios,
para uno poder hacer más y obrar mejor para el Señor. Porque el Señor nos da de sus fuerzas, el Señor nos da de su gracia. Amén. Gloria sea su nombre. Toda enseñanza que aleje de la voluntad de Dios, del Señor Jesucristo, Gálatas 1:9, nos dice claramente: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si hay alguno que os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Cualquier evangelio que usted escuche, mis hermanos, que sea fuera de Cristo Jesús y de la obra que Él hizo por usted, es maldito. Anatema significa maldito. Pero no es maldito, ¿verdad?, solamente por decir que es, sino que si usted lleva una vida fuera del evangelio de Dios, su vida no va a tener los frutos del Espíritu. Su vida no va a tener las bendiciones de Dios, sino que va a estar bajo maldición, bajo su presión, que no es ni siquiera de Dios. Entonces, claramente, mis hermanos, nosotros totalmente decimos que Cristo es el centro de mi vida. Amén. Porque así tiene que ser. Dígalo conmigo: Cristo es el centro de mi vida. Amén. Jesucristo es el evangelio. No se deje llevar por otras cosas, mi hermano, que el Señor es galardonador de los que le buscan, en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria sea al Señor. Si usted necesita la oración, mis hermanos, reconciliarse con Dios, o necesita o siente que necesita fuerzas de Dios, usted pase. El Señor está en este lugar. Ese es el momento que hemos decidido para buscarle, en donde Dios también ha decidido manifestar su gloria. No se vaya sin la bendición si es que siente que la necesita. Amén. Vamos a estar orando, ¿verdad? Y si usted siente eso, pase al frente. Amén. Alabado sea el Señor. Levantemos nuestras manos. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso, tu palabra es real, Señor. Tu palabra liberta, libera, Señor. Cuando nosotros nos encontramos, mi Dios, en momentos de dudas, tu palabra, mi Dios, es que esclarece, mi Dios, nuestra visión. Es lámpara, mi Dios, para nosotros poder caminar. Es luz que refleja, mi Dios, una vida de libertad. Una vida de reconocer que eres tú, Señor, el que estás obrando, limpiando, quitando la mancha de nosotros, para poder servirte, Señor, y para poder alabarte y glorificarte. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el Dios de gloria. Tú eres el Señor Dios Todopoderoso. A ti te alabamos, Señor. A ti te bendecimos. A ti te damos la honra, la gloria y el honor, Señor. Recibe adoración, mi Dios. Recibe la gloria, Señor. Gracias por tu palabra. La hemos predicado, Señor. Sé tú obrando, mi Dios, en cada vida. Que entendamos que esta vida es para adorarte, para glorificarte en santidad, mi Dios. Y que esa santidad solamente se alcanza, mi Dios, nosotros humillándonos, Señor, y negándonos a nosotros mismos delante de tu presencia, para poder ser cambiados y transformados por ti, Señor. Síguenos llevando de gloria en gloria, Señor, conociéndote, Señor, y sirviéndote de corazón, con todas nuestras fuerzas, con nuestra mente, Señor, con todo nuestro ser, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias por la sanidad. Gracias, mi Dios, por la liberación. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú has alcanzado, mi Dios, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Amén.